biología, la bioquímica está la fisiología, zoología, la genética y la microbiología. La biogénesis es la ciencia de algo que es mágico, el origen de la vida solo en compuestos orgánicos. En un caldo primigenio hay moléculas complejas que a su vez formaron células que hoy en día es tu pareja. Tengan muy buenos días, chicos. Vamos a empezar el día de hoy con el tema de bioquímica. ¿Qué viene a ser la bioquímica? Bueno, pues como es bien sabido, bio quiere decir vida y pues obviamente la química te habla de aquellos elementos que son pertenecientes a nuestra tabla periódica, ¿no? Entonces podemos hablar de aquella química que está integrada en la vida de los seres vivos. Podemos decir de que nosotros los seres vivos, no solamente si hablamos de los humanos, también podemos hablar de las plantas, podemos hablar de los animales o de cualquier otro tipo de ser vivo que en su interior, en este caso dentro de su estructura, va a tener o va a estar ligada a la química. ¿De qué manera? Pues de la siguiente manera. Tenemos como base estructural biológica en el cuerpo, en este caso hablemos de nosotros los humanos. Nuestras bases moleculares van a ser el chon, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son las moléculas principales, en este caso, dentro de la formación de la estructura celular. Ahora, estas moléculas normalmente nosotros la adquirimos de diferente manera. Recordemos que todas las moléculas que van a conformar el chon son gases. El carbono lo encontramos en el medio ambiente, el oxígeno, el nitrógeno, entonces, al igual que el hidrógeno también, ¿no? Entonces, todos estos gases van a estar en contacto con nosotros, pero no solamente inhalándolos o respirándolos, nosotros vamos a poder adquirir estas moléculas. Hay diferentes maneras de poder adquirir y que tengan un contacto con nuestro interior. Por ejemplo, hablemos de del agua, ¿no? La molécula del agua, por ejemplo, te dice que es H2O. Entonces, te habla que son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces nosotros al beber agua estamos absorbiendo a su vez oxígeno e hidrógeno. Entonces, que son moléculas principales también del chon. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a poder eh, seguir teniendo este contacto directo y consumiendo estas moléculas tan importantes para nuestro cuerpo. Ahora bien, al igual que nosotros, lo mismo pasa el resto de los seres vivos, ¿no? Las plantas también absorben agua, por lo tanto también van a absorber carbono, van a absorber oxígeno. Los animales también beben agua. Por ejemplo, las especies acuáticas también. Entonces, de esa manera es como todos nosotros vamos a estar ligados con la química. Posterior a ello, también podemos hablar incluso de nuestra alimentación, ¿no? Nuestra alimentación que también van a estar basadas por diferentes elementos químicos. Por ejemplo, no sé, sin ir muy lejos, ¿no? El plátano. El plátano tiene bastante abundancia en glucosa o glúcido o fructosa, como quieren llamarle, pero también tiene potasio. ¿Y el potasio qué es? Pertenece como un elemento químico de la tabla periódica. Entonces, lo mismo también podemos hablar de diferentes tipos de alimentos que también en su interior van a tener estos elementos dentro de su estructura y al final van a terminar formar parte de nuestra nutrición. Entonces, por lo tanto, la química va a estar en un contacto directo con nuestro cuerpo. Por ejemplo, también hablamos de la digestión. Nosotros en el momento que nosotros estamos comiendo o haciendo la ingesta de alimento, luego estamos en este proceso digestivo, pues, ¿qué es lo que pasa? Una vez que los alimentos llegan al estómago, ¿no? Este bolo alimenticio, entra una reacción, va a haber una reacción química, ¿no? Entre tanto los jugos gástricos, entre reacción
con estos elementos que están formando el bolo alimenticio. Entonces, todo esto simplemente también va a haber una reacción química que es simplemente natural para nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera, y al igual que muchos ejemplos más podemos dar, pues la química está ligada a la vida de los seres vivos. Pero ¿qué también nos dice? Que dentro de la bioquímica, su composición química es la composición química de los seres vivos. Los seres vivos tienen sus componentes como los bioelementos y las biomoléculas. Los bioelementos son elementos químicos que componen a los seres vivos. Estos bioelementos, al agruparse de manera sistematizada, ¿qué formarán? Simplemente las biomoléculas. Estas biomoléculas van a ser moléculas que componen a los seres vivos. Moléculas, como ya habíamos dicho, ¿no? Hablemos primero de los bioelementos. Estos bioelementos se van a clasificar en dos grupos, tanto los primarios como los secundarios, o los organógenos y los oligogénicos. Los organógenos tenemos al CHO, adicionalmente, y en menor proporción tenemos otros elementos, ¿no? En este caso, vamos a encontrar elementos en mayor proporción, disculpa, como en menor proporción. Se mueve, se mueve. Ahí está. Ah, espérense un momento. Aquí tenemos, por ejemplo, al el azufre y también al fósforo. Normalmente este azufre y este fósforo pues van a estar constituyendo en menor cantidad en realidad al cuerpo, ¿no?, de los seres vivos. Dentro de los oligogénicos o los bioelementos secundarios, vamos a tener también a lo que sería ya, disculpen que están ladrando ahí los perritos. Bueno, aquí tenemos a lo que sería al cloro, al magnesio, también al calcio. Aquí vamos a encontrar a diferentes tipos de elementos que también y otros elementos más que también van a estar en menor proporción. Recuerden esto siempre. Todo el cuerpo del ser humano es química. Entonces, todo nuestro cuerpo es una química total. Por lo tanto, nuestro cuerpo, al ser una química total, va a estar en contacto con otros elementos químicos. Dentro de la tabla periódica se dice que son 23 elementos exactos que van a integrar a nuestro cuerpo o que forman parte de nuestro cuerpo. Estos 23 elementos es muy aparte del CHO, pues podemos hablar lo que ya les decía, ¿no? El calcio, el cloro, el flúor, el hierro, el potasio, el magnesio, el zinc, eh, el fósforo. Entonces, todos estos elementos que hacen una suma de 23 van a conformar lo que sería nuestra estructura biológica química del ser vivo. En este caso estamos hablando de nosotros los seres humanos. Entonces, de esa manera es como se van a ir dando. Entonces, gracias a la existencia de los bioelementos, se formaron las biomoléculas, porque estos bioelementos se agrupan, forman una biomolécula. Pero la pregunta sería, ¿y cómo se forma un bioelemento? El bioelemento se forma gracias a la presencia simplemente del átomo. El átomo, recordemos de que es la estructura base de cualquier elemento, ¿no? Pero este átomo, al ser una mínima parte, podemos decir de que contiene o no pierde
en este caso, las propiedades del elemento completo. Entonces, esa viene a ser también la importancia que tiene el átomo para formar un elemento. Entonces, de esa manera es como se va a ir ligando tanto el átomo, los bioelementos o las moléculas, bioelementos, las biomoléculas, y todos estos hacen un conglomerado que al final resulta en parte de la formación estructural de nuestro cuerpo. Y no solamente parte estructural, sino la mantención, porque recuerden que también el cuerpo tiene que estar manteniéndose, mantiene. ¿Y cómo se puede mantener? Al seguir consumiendo estos elementos también. Entonces, de esa manera es como el cuerpo también va a ir trabajando. Te dice, tenemos un pequeño cuadro con algunos elementos que vamos a encontrar o que son pertenecientes a nuestro cuerpo. Alimentos en los que se encuentra, por ejemplo, tenemos el calcio. El calcio, uno de los elementos, se encontrará en la leche y sus derivados, como el queso. También calcio podemos encontrar en algunas legumbres. También las podemos encontrar en algunas verduras. ¿Cuál es la función principal del calcio? Forma los huesos, formación de huesos y dientes, aunque los dientes no es 100% calcio, también tiene flúor. También pertenece a ayuda a la coagulación sanguínea, la transmisión nerviosa y la contracción muscular. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de estos? Pues se habla mucho de problemas de osteoporosis o raquitismo, ¿no? Que vienen a ser enfermedades a nuestros huesos. Entonces, el déficit de calcio puede ocasionar este tipo de afecciones. Cloro. El cloro lo podemos encontrar en la sal, algunas verduras y frutas. Sus funciones es el equilibrio hídrico. También te ayuda, la deficiencia de esto puede ocasionar un desequilibrio ácido básico en los fluidos corporales, que normalmente es raro. Recuerden de que nosotros eliminamos fluidos de diferentes maneras o líquido. Por ejemplo, en la saliva, la orina, en el sudor, entonces en las lágrimas, ¿no? Son la manera de poder eliminar fluidos. Y estos fluidos también tienen cierto contenido de sal, ¿no? Y esta sal normalmente, ¿por qué se elimina? Porque el exceso de sal en nuestro cuerpo es dañina también. Adicionalmente de que, así como debe de haber un equilibrio de esta en nuestro interior, el abuso o el exceso de esta también puede causar un desequilibrio. Luego también tenemos el magnesio. El magnesio lo podemos encontrar en cereales, verduras de hoja verde sobre todo. Sus funciones es la activación de enzimas, síntesis de proteínas y en este caso forma parte de la clorofila, en este caso en las plantas. Recuerden, la clorofila es producida por los cloroplastos los cloroplastos, que es una pequeña organela de la célula vegetal. Por lo tanto, las únicas que hacen clorofila son las plantas, mediante el cloroplasto, ¿no? Clorofila es el pigmento que es verde, ¿no? Que le da el color a las hojas y a los tallos de las plantas. ¿Qué pasa su deficiencia? Puede ocasionar fallos en el crecimiento, problemas de comportamiento y algunas convulsiones. También hace presencia el fósforo. El fósforo que lo encontramos en la leche, el queso, ¿no? El yogur, el pescado, aves de corral, carnes, cereales. Ayuda a la formación de huesos, dientes y equilibrio hídrico también. Y su deficiencia ayuda a la debilidad y pérdida de calcio. ¿Qué pasa con la pérdida del calcio? Hace de que nuestros huesos tiendan a ser más débiles, por lo tanto, más propensos a fracturarse o que estas fracturas no sanen rápidamente, como debería de ser.
Luego también tenemos al potasio. El potasio que lo podemos encontrar en el plátano, verduras, papa, leche y carnes. Ayuda también al equilibrio hídrico, transmisión nerviosa y regula la presión osmótica. Si no hay o hay una deficiencia de este, es común los calambres musculares, pérdida de apetito, ritmo de cardíaco irregular, ¿no? Entonces, es beneficioso el consumo de potasio. El azufre, que lo podemos encontrar normalmente en el pescado, aves de corral y carnes, ayuda al funcionamiento del hígado. Es raro la deficiencia porque normalmente nosotros estamos en un consumo muy activo de carnes o de pescado, ¿no? Es algunas personas que son vegetarianas, ¿no? Que tienen este ritmo de vida en el que no incluyen dentro de su dieta diaria, pues las carnes. En ellas quizás se puede ver este tipo de deficiencia y problemas. Recuerden de que para volverse vegetariano es hasta a una determinada edad, ya que cuando se hace a muy temprana edad, pues puede haber problemas, ya que uno tiene que terminar su transición o su proceso de desarrollo y crecimiento. El sodio, que normalmente lo encontramos en la sal de mesa, ayuda a la transmisión de impulsos nerviosos, equilibrio hídrico y funcionamiento del hígado. Deficiencia, pérdida de apetito y calambres musculares. El cromo, encontramos legumbres, cereales, vísceras, grasa, aceite, en este caso aceites vegetales, carnes, en el agua potable también. Recuerden de que el agua potable no solamente encontramos hidrógeno, sino que dependiendo de qué tipo de agua, ¿no? Muchas veces el agua a veces no son tratadas también, entonces por ahí también puede ir. Ayuda al metabolismo de la glucosa, la deficiencia, aparición de la diabetes en los adultos. Recuerden, la diabetes no solamente porque hay un consumo excesivo de azúcar o de glucosa, sino porque también puede haber una déficit por ejemplo, en este caso, ¿no? De cromo o de alguna, o de repente que nuestro páncreas no está trabajando bien también. Cobre lo encontramos en carnes, agua potable. Ayuda a la formación de los glóbulos rojos y su deficiencia o en este caso su ausencia produce la anemia, ¿no? Que afecta el desarrollo de los huesos. Y en este caso también te habla de los nervios. Ay, se me había puesto. Luego también te habla de el flúor, que lo encontramos en el té, mariscos, ayuda a la resistencia a las carnes, a las caries dentales, le da la dureza al esmalte, por eso hace que el diente también sea tan fuerte y podamos tener recuerden de que todos nuestros dientes tienen funciones distintas, ¿no? Algunos son para desgarrar, otros son para triturar, entonces normalmente los dientes mm, tienen esta función en cuanto a la masticación o formación del bolo alimenticio. Por lo tanto, tienen que ayudar a la molición de los alimentos en una primera instancia. Por eso necesitan tener esta fortaleza. Y la ausencia del flúor ayuda a la aparición de lo que sería las caries dentales. El hierro, que es importante o está presente en este caso en las carnes magras, el pan, cereales, de legumbres, mariscos. Ayuda a la formación de la hemoglobina y su deficiencia causa anemia. El zinc también lo encontramos en huevos, cereales, verduras de hoja verde, algunas legumbres. Ayuda a los componentes de muchas enzimas y forma parte de la insulina. Su ausencia puede ocasionar fallas en el crecimiento, atrofia en las glándulas sexuales y retraso en la curación de heridas. Cobalto presente en carnes, huevos y lácteos, componentes de la cianocobalamina, vitamina del complejo B, forma glóbulos rojos y la mielina.
la mielina, que ayuda a la pigmentación en este caso, de la piel. Su ausencia te dice anemia perniciosa, problemas neurológicos y falta de crecimiento. Disculpen. La mielina, en este caso, está presente en lo que sería tanto en la sustancia gris y sustancia blanca. En más que todo, en la mielina lo encontramos en lo que serían nuestras neuronas también. Me confundí con decir el pigmento de la piel. Recordemos de que la mielina, pues, es una de las sustancias muy importantes dentro de lo que sería nuestro sistema nervioso. Que si hay una falta de este, pues puede causar estos problemas neurológicos, ¿no? Que tiene que ver con el sistema nervioso. El silicio lo encontramos en la espinaca, cereales, manzana, naranja, cereza, apio, pepino, maní y almendras, que son los constituyentes del silicato de esterol, principal componente de las plumas de las aves, mantiene huesos y articulaciones saludables. La deficiencia de este causa osteoporosis y osteoartritis y caries. La osteoporosis es la déficit de algún tipo de mineral, en este caso te habla del silicio, puede causar osteoporosis, y la osteoartritis también, que tiene que ver en este caso con las articulaciones más que todo y manos, ¿no? En la osteoporosis te habla absolutamente a nivel de huesos, total. Pero la osteoartritis te habla simplemente dentro de la inflamación de los huesos, ya sean en algunas partes específicas. Y también te dice que puede producir caries. Las biomoléculas te dice que se van a dividir en dos, o tenemos dos tipos, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas no van a presentar un enlace de carbono-carbono. Inorgánica o materia inorgánica, que es lo mismo, tenemos al agua, sales minerales, algunos gases como el oxígeno, el nitrógeno, eh, el dióxido de carbono y algunos ácidos y bases. Y las orgánicas tenemos carbohidratos. En las orgánicas sí tienen un enlace carbono-carbono, como los carbohidratos o glúcidos, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y también las vitaminas. Dentro de los inorgánicos, hablemos primero de el agua. El agua se le considera como el solvente universal, es decir, que la mayoría de sustancias se pueden disolver en el agua. En ella se llevan a cabo la mayoría de reacciones bioquímicas, es el compuesto más abundante de la naturaleza. Se habla de que la medusa está compuesta por el 98% de agua en su cuerpo y un hombre equivale al 75% de agua en su cuerpo. Posee un pH 7 neutro debido al equilibrio entre los iones hidronios o los iones oxidrilos. Recuerda que el agua, su molécula es H2O y también que es una molécula bipolar, es decir, tiene la presencia de dos polos, ¿no? Uno negativo y uno positivo. Pues la molécula de agua presenta dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. ¿Qué más podremos decir del agua? Pues el agua, aparte de ser casi solamente universal, porque recordemos que el aceite no se puede disolver en el agua, tampoco se puede mezclar con ella, pero podemos decir de que el agua también es inolora, incolora, ¿no? Porque no tiene un olor, no tiene un color y tampoco en este caso esta es su característica principal, ¿no? Del agua. Dentro de sus propiedades podemos decir que es una constante dieléctrica, posee adhesión, una alta tensión superficial, alto calor específico, tiene una densidad en el estado sólido o líquido, gracias a su cohesión molecular.
Es disolvente, disociador, tiene una capilaridad, el agua sube por medio de los vasos capilares. Es termorregulador, ambiental y orgánico, y termoaislante de organismos acuáticos, en este caso de las regiones polares, ¿no? Podemos decir de que el cuerpo del ser humano está constituido por un 75% de agua. Lo que va a necesitar el ser humano es agua más que todo lo demás. O sea, necesita vitaminas, proteínas, sí, pero también dentro de esa equivalencia o ese equilibrio que debe de haber, también es el consumo de agua. Entonces, por eso es la importancia que tiene el agua. De lo contrario, a la falta del agua produce la deshidratación, ¿no? Luego también otra molécula inorgánica tenemos a los sales minerales, que son moléculas compuestas por un metal y por un radial no metálico. Se encuentran disueltos en líquidos celulares. Cualquier cambio tiene un impacto negativo directo en la salud del organismo. Mantienen el equilibrio osmótico, participan en la activación de la enzima y constituyen también en estructuras proteicas. También te dicen que las sales minerales forman estructuras de soporte, porque recordemos, las sales minerales también se unifican, es decir, forman una sola estructura. Estas con el tiempo se llegan a solidificar, es decir, se vuelven sólidas las sales minerales. Uno las puede observar como pequeños cristales que al unirse o al unificarse con el tiempo se solidifican, es decir, se vuelve en algo sólido, una estructura sólida y fuerte. Y en este caso, las sales minerales pueden llegar a formar estructuras como en este caso el queratinato de calcio que forma el pico de las aves, el carbonato de calcio ayuda a la formación de las cáscaras de los huevos de aves y las conchas de algunos moluscos. También tenemos los nitratos y fosfatos que ayudan a la formación del guano de aves, el quitinato de calcio al exoesqueleto de los artrópodos, es decir, exo quiere decir falso, ¿no? Es decir, un esqueleto falso en artrópodos. Cuando hablamos de un esqueleto falso, estamos hablando de aquellos animales invertebrados, ¿no? Podemos hablar en su mayoría de algunos insectos. Vamos a hablar de las hormigas, cucarachas que tienen un esqueleto falso, pero que les da eh, una postura, un equilibrio y permite articularse sus demás extremidades también. La hidroxiapatita, que forma el esmalte y la dentina en mamíferos, y el fosfato de calcio, que forma los huesos de las aves. Entonces también podemos decir que las sales minerales son importantes porque ayudan a la formación pues de estas estructuras. Luego también tenemos los ácidos y las bases que están presentes, ¿no? En este caso podemos hablar de que tenemos este cuadro, ¿no? De cuánto de mediciones, ¿no? Cuánto es ácido y cuánto, en qué equivalencia es un básico. Y esto normalmente también se puede medir en el cuerpo de nosotros, ¿no? También, por ejemplo, los jugos gástricos, ¿no? De nuestro estómago van a ser ácidos totalmente, porque recordemos de que estos se encargan de desintegrar el bolo alimenticio que llega, ¿no? No lo desintegra totalmente, pero sí ayuda a una transformación, ¿no? Igual que podemos hablar que de nuestra saliva y otros fluidos de nuestro cuerpo que también son medidos por este tipo de tabla, ¿no? De cuando de repente si la orina es ácido, si es básico. Entonces, y otros elementos también, ¿no? Como el agua, ¿no? Y otros que se quedan en un pH neutro, que no es simplemente ni ácido ni básico. Simplemente se queda en medio, es neutro total.
que si llega a perder el equilibrio, esta neutralidad, pues se puede transformar en básico o en ácido, así de simple. Luego podemos hablar de los gases como otra materia inorgánica, ¿no? Dentro de los gases tenemos al oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno. Y en menos proporción tenemos el amoníaco, el metano, y estas se difunden a través de las membranas. El oxígeno es usado para la producción de energía o la reacción aeróbica. Y el dióxido de carbono con el nitrógeno permiten la síntesis de compuestos orgánicos en los autótrofos. Aquí estamos hablando de las plantas. Es decir, tanto el dióxido de carbono como el nitrógeno ayuda a la producción de alimento de aquellos seres vivos que no pueden buscar su alimento, sino que ellos mismos sintetizan o producen su propio alimento de forma natural. Son autosuficientes. Por ejemplo, las plantas, ¿no? Las plantas se conoce o se sabe de que son seres vivos de nutrición autótrofa, es decir, producen o segregan su propio alimento mediante la fotosíntesis, en donde entra el dióxido de carbono y el nitrógeno. Las plantas para realizar la fotosíntesis necesitan los rayos solares, necesita, pongámosles que agua, algunos nutrientes de la tierra, pero sobre todo el mayor interés van a ser los rayos solares y la molécula del dióxido de carbono. Toma o absorbe este dióxido de carbono y se va a comenzar a separar estas moléculas. Separa el carbono, absorbe el carbono y comienza a liberar la molécula de oxígeno. De esta manera es como a su vez va limpiando el medio ambiente. Recordemos que el dióxido de carbono es uno de los gases más tóxicos que encontramos en el medio ambiente. Ese tipo de gas es eliminado por nosotros, los humanos. Recordemos de que nosotros absorbemos esta molécula de oxígeno y el anhídrido carbónico que viaja por nuestra sangre, de esa manera, va a llegar o va a terminar en los alvéolos pulmonares. Una vez que llegan a los alvéolos pulmonares, se encuentra el oxígeno con este anhídrido carbónico. Al mezclarse o al unirse, hacen un intercambio de gases. Este intercambio de gases es la transformación de estos dos, que como consecuencia se forma el dióxido de carbono, que luego es lo que nosotros vamos a eliminar o a expulsar constantemente. Entonces, este dióxido de carbono está en el medio ambiente y también forma parte, ¿no?, de lo que se le conoce como esta contaminación que también tiene pues nuestra capa de ozono, ¿no? Porque recordemos que el dióxido de carbono es un gas caliente que se va a ir albergando o acumulando y forma parte del efecto invernadero, ¿no? Al ser caliente, al salir con temperatura elevada. Recuerda que todo lo que sale de nuestro cuerpo sale con una temperatura caliente. Entonces, al ver mayor cantidad de árboles o de plantas, estas van a poder alimentarse de esa manera, ¿no? Absorben el dióxido de carbono, se quedan con la molécula de carbono, liberan la de oxígeno y es algo constante, ¿no? ¿Para qué? Para que ellas, al absorber ese carbono, puedan seguir produciendo sus nutrientes de ellas mismas. Entonces, por eso te dice de que estos gases permiten la síntesis de compuestos orgánicos en autótrofos, sobre todo en seres vivos que son autótrofos, que producen su propio alimento. Nosotros sí somos heterótrofos. ¿Por qué nosotros no producimos nuestro propio alimento? Salimos en busca de nuestro alimento. Y te dice, recuerda, te dice, el agua es el solvente universal en el cual casi todas las sustancias se disuelven gracias a su carácter dipolar o bipolar, que es lo mismo, porque tiene dos polos, tanto uno negativo como uno positivo. Y de esa manera, chicos, es como se ha podido desarrollar, en este caso, parte de la bioquímica. En una segunda clase continuaremos con las que serían las biomoléculas orgánicas, ¿no? Entonces,
Luego se va a hacer alcance de la ficha para que ustedes la puedan tener en su cuaderno escrito. Posterior a ello, una pequeña práctica para que puedan resolverla, ¿no? Y aplicar lo aprendido en el día de hoy. Entonces, hasta aquí nos estamos quedando y nos vemos en una siguiente clase. Gracias.